Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Gerardo Garza Sáenz con matrícula 5899. El día de hoy presentaré mi exposición tetramestral que será del tetramestre mayo-agosto 2026, que comprenderá el tema siguiente. El tema es la motivación y los proyectos. Lo importante de esto es la gestión de proyectos, es cómo diseñar y elaborar proyectos, lo que es el rol del directivo, cómo asesorar y cómo deben de ser las relaciones humanas como motor del compromiso en las instituciones, de manera institucional. Muy bien, empezando con esto, con la parte introductoria, primero que nada es importante verle lo que es el nuevo contexto para dirección de proyectos, en este caso. La dinámica de las organizaciones e instituciones pues genera cambios, ¿verdad? Debido a alteraciones en el contexto social y económico. Muchos de esos cambios han sido reactivos, cosa que no debe de ser, porque todos los cambios que son reactivos traen consecuencias molestas. Por lo tanto, se debe de tomar una actitud en las organizaciones y instituciones, se debe de replantear y de tomar una actitud más proactiva, ¿verdad? El fortalecimiento o la eliminación de las líneas jerárquicas obliga a las organizaciones a enfrentar nuevos desafíos con un enfoque distinto. La planificación participativa de proyectos. O sea, se debe de planificar de forma que todos los integrantes en una organización, en una institución, puedan participar en cada uno de los proyectos llevados a cabo. En este capítulo vamos a abordar el papel central de la motivación en el diseño, la planificación y la ejecución de proyectos, así como las habilidades que el directivo va a requerir desarrollar. Entonces se desarrollan lo que son las habilidades directivas, ¿verdad? Los proyectos participantes, los proyectos participativos, en este caso, pues los individuos deben de estar comprometidos con los proyectos que se ejecutan, cada uno de ellos. Debe de haber una autogestión, todos los integrantes actúan como accionistas de una organización. Debe haber un directivo facilitador, el cual su rol es brindar información y facilitar la toma de decisiones. Bueno, la motivación de los integrantes es clave para operar con éxito la planificación de proyectos en instituciones que enfrentan un medio externo cada vez más exigente, o sea, que deben de competir. Entonces, deben de competir de forma global, de forma externa. Entonces, pues debe de haber cambio de estructuras, autogestión, roles nuevos de directivos en los cuales los directivos busquen brindar información a cada uno de los integrantes en la toma de decisiones, y debe haber un foco en el potencial también. En este caso, pues los dirigentes se deben preocupar por el potencial de cada uno de sus integrantes, de todas las personas que están involucradas, ya que pues todos tienen una posición de poder en este caso y deben deliberarse lo que son las capacidades y recursos de acuerdo a los roles que va a ejercer cada uno en una jerarquía, ¿verdad? Entonces, pues básicamente son estos cuatro, ¿verdad? Entonces se deben de tomar en cuenta lo que es el cambio de estructuras, autogestión, nuevo rol directivo y foco en el potencial. La función del asesoramiento es un consejo que de alguien experto a otro que reclama ayuda para resolver un problema. No es una formulación ejecutiva como tal. Sugiere alternativas y deja la decisión y su responsabilidad en manos de quien se asesora. O sea, la persona solamente pide una asesoría y se le asesora, pero no, eso no quiere decir que sea de esa manera o que tenga que hacerlo así, sino que ya es opción de esa persona y la responsabilidad total de esa persona, de ese directivo, esa persona que está a cargo, el tomar esa decisión. Cuando así es, ayudar a que las personas alivien la tensión frente al problema. O sea, que haya una calma, una manera correcta en poderlo resolver. Ayudar a que cada persona pueda desarrollar esas capacidades creativas del consultante. Mantener confidencialidad y actuar con empatía, o sea, ponerse en el lugar de la otra persona de forma confidencial. Respetar los criterios de cada uno de los individuos, cada persona pues tiene un criterio para poder formular, por lo cual se debe haber un respeto, solamente es asesoría, pero no intervención. Dejar que el problema y la decisión permanezcan en la persona. O sea, que es prácticamente la persona a la que se tiene que hacer cargo, no la persona que asesora, sino la persona a quien va a ejecutar. Asesorar no es dar una opción fácil, dar un consejo, mandar, ordenar. Simpatía, no, porque debe de haber una actitud empática, o sea, ponerse en los zapatos de otra persona, no necesariamente tener simpatía con esa persona, sino simplemente saber qué es lo que va a hacer y ponerse en ese lugar, porque esa persona va a desarrollar tal trabajo, entonces, pues se requiere
darle opciones a la persona, no dejar que la persona, pues, tome decisiones que son equivocadas. Dar soluciones forzosas tampoco, se tiene que actuar de forma serena y emitir juicios en modo prematuro tampoco. Todos los juicios se deben de llevar a cabo de forma correcta, ¿no? No prematura, sino correcta. Muy bien. Ok. Los cuatro principios del asesoramiento, pues primero que nada debe ser realista, debe reclamar empatía, debe exigir aceptación, debe dejar hacer también, que es muy importante. Entonces, pues, pues es realista, quiere decir que nada va a ser fantaseado, todo es en una organización, los temas que se traten de forma real. Debe ser empático, con una actitud pasiva, sí, pasiva, pero poniéndose en el lugar del otro, escuchar, tener una escucha activa también, escuchar cuál es el problema, qué es lo que se va a llevar a cabo. Exigir aceptación, o sea, no se debe tener un prejuicio sobre la otra persona, no juzgar para que la otra persona pueda tener una mejor comprensión del problema, o sea, una mejor comprensión de cómo resolver el problema. Dejar hacer, el asesor permite que la persona explore, identifique y tome sus propias decisiones, respetando el derecho a determinarlas, ¿verdad? Muy bien. El directivo como asesor, pues todo asesoramiento implica un proceso técnico de diagnóstico y evaluación de un problema em, para definir las necesidades y metas, formular alternativas que mejoren la calidad de un proceso o producto. Cuatro planos de aplicación en el ámbito educativo. Está el planeamiento educacional, supervisión educativa, planeamiento curricular y orientación educacional. El planeamiento educacional, pues básicamente la política educativa de acuerdo a la organización en el sistema escolar. Supervisión educativa, pues debe de haber pautas de mejoramiento en los establecimientos de cada uno de ellos, de acuerdo a la supervisión. El planeamiento curricular, pues se debe adaptar a la currícula de acuerdo a las necesidades de cada grupo. Las asignaturas que debe llevar. La orientación educacional, que es básicamente la función principal, es potenciar el desarrollo integral de las personas, o sea, que cada persona que está involucrada pueda llevar a cabo mejor sus capacidades y habilidades de acuerdo a cómo se han ido desarrollando, ¿verdad? El directivo como asesor tiene que ser de la siguiente manera. En este caso, imaginativo en sus enfoques, consciente de sus capacidades intelectuales, respetuoso de sus empleados y de quienes dependen de él, consciente de sus propios sentimientos, capaz en el manejo de sus emociones y las de los demás. Abierto a la integración en grupos sociales y laborales y flexible para progresar en la acción. Habilidades del directivo. El directivo debe observar, examinar, diagnosticar y predecir las situaciones que pueden presentarse en la organización y construir un vínculo de confianza real con su equipo, o sea, que haya un vínculo, que haya algo que lo una con los demás. En este caso, pues para eso se debe de llevar a cabo este tipo de situaciones, que es observación, examinación, examen, diagnóstico, ¿verdad? Debe de haber una confianza real, una confidencialidad y un equilibrio emocional. Es muy importante que se tiene que, primero que nada, sea realista de acuerdo a las capacidades que se van a calificar. En este caso, nunca prometer lo que no se puede cumplir. O sea, sí se confía, pero no se promete. Confidencialidad, pues todo tiene que ser confidencial, tiene que ser reservado toda la información importante de acuerdo a la persona. Y un equilibrio emocional en el cual no haya una perturbación por algo, que la persona se sienta cobijada, que sienta que se pueden resolver esos problemas en una organización. ¿Ok? Bueno, las situaciones más comunes que debe enfrentar un directivo, pues que pues, un directivo debe saber tomar decisiones. Es muy importante que tenga esa capacidad. Tiene que tener un liderazgo. Tiene que integrarse, en este caso, en el trabajo en equipo, principalmente. Debe de comunicar bien todo y cada una de las acciones que se llevan a cabo. Todos los retrasos continuos y rendimiento bajo es lo que se debe evitar a toda costa, ¿ok? No debe haber un retraso, debe haber un rendimiento siempre alto. Y las circunstancias personales o laborales hay que saberlas mediar también.
O sea, y cuando se tengan que hacer algún cambio para mejorar, que se lleve a cabo. La importancia de las relaciones humanas, pues está el caso del antecedente Elton Mayo de 1930, en el cual los estudios de Elton Mayo sugieren lo siguiente, en este caso, este, los estudios de Elton Mayo que se llevaron a cabo y se desarrollaron en la Western Electric Company revelaron que la escasa productividad se debía al aislamiento de los obreros entre estos y los empresarios. Al subsanar este aislamiento, en este caso la productividad aumentó porque ya los trabajadores ya se sentían menos aislados. Se impulsaron los estudios de la psicología social sobre las relaciones interpersonales en el trabajo, la educación y la salud. Sí, pues el factor psicosocial, que al final de cuentas siempre se ve impactado, ¿verdad? La parte psicosocial. Entonces, pues bueno, eso es importante también tomarlo en cuenta. Tanto para el trabajo, la educación y la salud. Los rasgos de las personas, la clave en las relaciones humanas. Bueno, pues primero que nada, lo que es la libertad e independencia. El hombre tiene que ser libre, tiene que ser autónomo también e independiente. La comunicación que se debe llevar, que nunca debe faltar, tiene que ser permanente y constante hacia un mundo y hacia los demás. Y la actividad creadora, que debe de haber una autorrealización lograda cuando la persona actúa de manera libre, no rutinaria ni presionada. O sea, todo fluye de forma libre siempre. Muy bien. Factores que obstaculizan las relaciones humanas. Conductas y actitudes que deberían de eliminarse en el marco de las relaciones humanas porque alteran la comunicación y la armonía entre las personas. Pues básicamente son tres: autoritarismo, falta de sensibilidad y individualismo. Entonces, se debe ser menos autoritario, se debe tener un sentido más de, en este caso, de escucha activa y de no imponer algo siempre, no imponer una opinión o algo. La falta de sensibilidad, que también es algo que se debe evitar, porque pues una persona ruda, una persona que no tiene tacto con los demás, pues es una persona insensible, entonces no hay esa empatía con los demás. Debe haber una empatía, debe haber una apertura. Individualismo, pues también en este caso, pues es propio del posmodernismo el decir nosotros o yo o, o, o que yo estoy por arriba de tal o porque nosotros estamos por arriba de tal. Todo ese tipo de cosas se deben de evitar. Debe de haber una mejor comunicación siempre para que las personas y los tratos se puedan llegar a dar de mejor manera. Factores que obstaculizan las relaciones humanas, también hay dos actitudes directivas más que por exceso o por defecto de control, también deterioran el clima de trabajo, que se deben evitar a toda costa, que es la inmadurez emocional y el laissez-faire, el dejar hacer, ¿verdad? O sea, debe haber una madurez siempre, un equilibrio en las relaciones humanas al momento de que los integrantes de una organización pueden impedir los conflictos. En este caso, debe de impedirse a toda costa que haya conflictos y todo debe resolverse de la manera más madura y profesional posible. Y el otro, que es dejar hacer, que es básicamente que el equipo haga lo que quiera, pues es algo que no debe pasar, porque cada uno o cada integrante de un equipo en un proyecto tiene que ejercer una función, la cual se tiene que cumplir siempre. Por lo cual la relación siempre tiene que darse de la mejor manera en el aspecto en el que se haga lo que se debe, no lo que se quiere. La gestión del proceso de asesoramiento, el directivo debe ser consciente de los temas que afectan al consejero. La insuficiente conciencia de sí mismo y la confusión entre asuntos personales y los del asesorado son los dos mayores inconvenientes. El proceso se formaliza a través de informes, dictámenes y entrevistas, considerando la definición del problema, los destinatarios de asesoramiento, las metas expectativas preestablecidas, el grado de implicación solicitado, los recursos disponibles para indagar, las alternativas posibles y sus consecuencias, el acceso a las fuentes esclarecedoras, el análisis de necesidades, el grado de eficacia entre el problema y solución. El estrés en la organización, algo que se debe evitar a toda costa, es la situación de un individuo de alguno de sus órganos que por exigir de ellos un rendimiento superior al normal, los pone en riesgo de próximo de enfermar. Esas personas, las estadísticas lo marcan, ¿verdad? 150.000 millones de dólares perdidas por caída de productividad y gastos médicos debidos al estrés. El estrés es una enfermedad psicosocial que se debe evitar a toda costa.
También pues las consultas al médico que van involucrándose directo de acuerdo a la OMS, la OMS, Organización Mundial de la Salud. ¿Qué debe hacer el directivo para reducir el estrés? Establecer dinámicas con clima social y humano positivo. También para que las personas puedan realmente participar en los proyectos que se sientan que están incluidas, que se sientan dentro de, en este caso, que están participando. Evitar la burocracia excesiva y las interrupciones constantes. Una persona que está constantemente siendo interrumpida, pues no se siente satisfecha. Entonces una persona tiene que sentirse satisfecha con el trabajo que está haciendo. Hay que verlo desde el punto de vista humano también. No generar horas extras por el simple hecho de atrapar al empleado. O sea, nada más para que el empleado esté ahí. No, la idea no es esa. La idea es que siempre también el aspecto humano, la persona también descanse lo suficiente. No interferir con la vida familiar del dependiente tampoco es importante. O sea, solamente es el trabajador el que está ahí. La familia no tiene nada que se relacione o que se deba relacionar con el trabajo llevado a cabo la persona, por el trabajador. Entonces, pues el trabajador tiene derecho a estar con su familia también. Entonces, ese tiempo se debe respetar. Muy bien. Técnica de autoevaluación de asesoramiento, test de administración para que el directivo reflexione sobre 15 conductas del asesoramiento, perdón, 15 conductas del asesoramiento y detecte actitudes a modificar. Escala de respuesta, lo hace siempre, lo realiza generalmente, algunas veces, raras veces, nunca. Interpretación del puntaje, 15 puntos sobresaliente, de 16 a 18 muy bueno, 19 a 21 bueno, de 22 a 24 requiere ajustes, mayor de 25 reflexionar sobre el rol. Ejemplos de conductas evaluadas. Por ejemplo, confío en mi experiencia en las entrevistas, me siento cómodo en el asesoramiento, intento aprender de los sentimientos del otro, resumo lo que escucho y pido opinión, realizo el seguimiento de los otros proyectos. Pues bueno, son técnicas o son encuestas que se pueden llevar a cabo de acuerdo al tipo de asesoramiento que se dé y se puede calificar al momento de que ya se termina ese asesoramiento y ver qué resultados arroja al momento de hacer la encuesta, de acuerdo a cada persona a la que se asesore. Y bueno, como conclusiones, tenemos que la motivación como eje del proyecto resume lo siguiente. Lo primero es que la motivación es central. Sin el compromiso de los integrantes, la planificación participativa del proyecto pierde su razón de ser. O sea, debe haber un compromiso siempre. Y deben de estar motivados todos, ¿verdad? Para poder trabajar y planearse de la mejor manera también. Las relaciones humanas sostienen el clima. Comunicación fluida, empatía y ausencia de autoritarismo generan climas positivos y mayor productividad. O sea, que haya comunicación, que haya empatía, que cada vez bajarle más al autoritarismo, eso ayuda mucho y produce más también. El asesoramiento facilita, no impone, es para facilitar todo. El buen directivo ayuda a decidir sin decidir por otros. O sea, uno es el que propone, en este caso, como asesor. El directivo ya dispone. Respeta la autonomía y la responsabilidad del asesorado. Cada persona que es asesorada pues tiene una autonomía y una manera de cómo hacer las cosas sin necesidad de imponérsele nada. El estrés se previene con una buena gestión, participación real, límites claros, respeto por la vida personal, reducen el desgaste organizacional. O sea, que estén participando, que haya límites, que haya un respeto a la vida de cada uno y un descanso también, que puedan descansar también en su tiempo, que tengan su tiempo siempre, a pesar de que sea mucho el trabajo, siempre ayuda a disminuir el estrés y si se disminuye el estrés, se disminuyen las enfermedades y se aumenta la productividad. Y bueno, como referencia, pues utilicé lo que es el libro de Paladino, cómo diseñar y elaborar proyectos. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Este fue mi exposición. Muchas gracias.